Europa, que sigue respondiendo a estas acometidas de Estados Unidos con un Marco Rubio que era algo más diplomático y con un mensaje que ha llamado mucho la atención. Es uno de los mensajes más comentados de esta conferencia de seguridad de Múnich. Yo os quiero preguntar por ello, José Luis, con el canciller alemán Friedrich Merz, que hablaba abiertamente de armas nucleares, decía que había negociado en secreto con Emmanuel Macron, con el presidente francés, un paraguas nuclear para toda Europa, y en las últimas horas el presidente polaco, Karol Nawrocki, también recogía el guante. Ya son varios países en Europa, también fuera de Europa, por ejemplo, Turquía también estaba hablando de armas nucleares. Claro, todo esto en el contexto en el que el Tratado New START caducó hace algo más de unas semanas. O sea, es un contexto peligroso y Europa, también está dando pasos en este sentido. José Luis, ¿qué te parece el hecho de que se hable de una forma tan abierta de armas nucleares? Bueno, es uno de los pocos recursos que puede todavía darle a Europa pues esa autonomía de tipo armamentístico, ¿no? El tema de Groenlandia ha puesto una señal roja. ¿Cuál es? Pues que los países de la OTAN no están compenetrados como parecía. Siempre ha respondido a la política internacional estadounidense y una actuación de este tipo casi podemos ver que la Alianza Atlántica puede morir en cualquier momento, ¿no? Lo cual, ¿qué es lo que está planteando? Pues que Europa, si quiere mantener su estabilidad política, económica, intentar crecer como una potencia conjunta de los 27 miembros, tiene ya que madurar y aprovechar su tecnología y economía para tener una autonomía defensiva y no depender de Estados Unidos, que como ahora siempre se ha dependido. Bueno, pues finalmente la Alianza Atlántica ha servido para los intereses de Estados Unidos, pero no de los europeos, ¿no? Tengamos el caso de Ceuta y Melilla con España, etcétera, ¿no? O el de otros países. En ese caso, pues si la sociedad europea, como vemos, y solo hace falta ver los estudios de estadística, los jóvenes europeos no están dispuestos a morir por sus países o exclusivamente en unos tantos por ciento bastante menores, únicamente salvables por aquellos países europeos fronterizos con un intenso nacionalismo y que, como vemos, países bálticos que son irrelevantes demográficamente o Polonia, que sí es uno de los países importantes, han estimulado un poco ese nacionalismo, están dispuestos a defender sus posiciones por viejas rivalidades y también aprovechar los huecos. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la Unión Europea, el único país con capacidad nuclear que se ha mantenido ha sido Francia. Gran Bretaña está fuera de la Unión Europea. Por tanto, Polonia y la República Federal Alemana son de los países más grandes y que, bueno, pues estarían dispuestos a entrar en ese club. La República Federal Alemana tiene tecnología, es uno de los pivotes más importantes militares, aunque necesitaría crecer porque se ha degradado muchísimo la institución castrense alemana desde dentro. Y luego, dentro de los países que más están obedeciendo la propuesta de Trump, que están invirtiendo, están comprando armamento y que quieren transformarse en uno de los ejércitos OTAN europeos más poderosos del continente, es claramente el polaco, que está llevando todo un programa de rearme, no solo armamentístico, sino también moral, ¿no? En este caso, el presidente Nawrocki pues claramente ha sacado su luz verde para decir: nosotros estamos dispuestos a entrar en el club de los selectos de los países que puedan tener armamento nuclear, o porque nos lo presten y por tanto nuestro país estaría dispuesto a ser arsenal de armamento nuclear, o si les darían la expectativa de que Polonia pudiera tener también ese armamento. Turquía, por sus disposiciones y su voluntad de potencia regional, con uno de los ejércitos después del de Estados Unidos más poderosos dentro de la OTAN, claramente es uno de los primeros que va a querer formar parte de ello. Hay que tener en cuenta que entre los países musulmanes suníes, la única potencia nuclear actual
es Pakistán. Y Pakistán con Turquía y Arabia Saudí acaban de formar una alianza militar entre los tres países en las cuales los tres están ya configurando una especie de alianza militar suní en la cual cada uno aportaría lo principal que un poco que pueden tener. Uno tecnología y economía, el otro poderío nuclear y el otro sus amplias y grandes fuerzas aéreas y también bueno, su tecnología militar, como ha demostrado Turquía un poco con sus drones, ¿no? Así que en ese aspecto, como vemos, bueno, pues faltaría España, que únicamente tuvo voluntad en los años 70 y bueno, pues un primer ministro que voló en pedazos cuando tuvo aquel interés de que España formase parte de ese club nuclear, ¿no? Así que como veo, los países europeos han tenido desde el pasado interés en formar parte, solo Gran Bretaña y Francia pudieron, ahora es una nueva oportunidad para poder integrarse y debido a la dejadez que tiene la juventud europea que no está dispuesto a luchar por Europa, el armamento nuclear favorecería un poco ese blindaje, esa estabilidad y una defensa ecuánime del continente europeo. Bueno, pues hablando de Europa y de Estados Unidos, más allá de las armas nucleares, vamos a mirar a los últimos mensajes por parte del presidente del gobierno español. Ojo a lo que decía hace apenas unas horas Pedro Sánchez. Básicamente se ríe de la economía de Estados Unidos, dice que España tiene menos deuda que Estados Unidos, pero que esto tampoco es un éxito, que tampoco tiene mucho mérito. Dice que la economía de Estados Unidos está como está. Este es el dardo de Sánchez para Trump, le da donde le duele, encima, en la economía. Y solvente, como acreditan todas las agencias de calificación, tenemos menos deuda que Estados Unidos. Bueno, eso tampoco es, digamos, en fin, un éxito, porque evidentemente la economía estadounidense está como está, pero estamos reduciendo y mucho la deuda pública, como saben, después del pico de la pandemia. Tenemos un déficit público inferior a la zona euro y tenemos también una prima de riesgo inferior, por ejemplo, a una gran economía como la francesa. En definitiva, somos una nación estable, con seguridad jurídica, llena de oportunidades y con, yo creo que una política económica clara en cuanto a cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas para lograr esa competitividad. Este es el golpe de Sánchez a Donald Trump, le da donde duele, le da en la economía. La cosa también es preguntarse si de verdad España está o no para presumir. Pendientes de este mensaje de Sánchez, el momento en el que Europa está hablando de armas nucleares. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué te parecen los mensajes de Alemania, de Francia o de Polonia? Bueno, pues poniendo de nuevo sobre la mesa las armas nucleares. Bueno, primero permitime que diga que realmente lamento mucho por la querida España que tenga el peor presidente de su historia, porque Pedro Sánchez, además de ser un tipo que ha vendido todos sus intereses políticos, está destruyendo el Partido Socialista Obrero Español, porque realmente lo va a dejar en una situación lamentable en la próxima elección si alguna vez el centro derecha decide unirse. Respecto al tema nuclear europeo, me parece que llegan tarde y llegan mal. ¿Por qué? Porque, ¿por qué razón Rusia va a permitir esta nueva amenaza? ¿Por qué Rusia, que tiene una estructura nuclear táctica impresionante, Rusia durante todo el tiempo de la posguerra y luego del fin de la Unión Soviética, siguió con una política de armas nucleares tácticas de bajo volumen, que son fundamentales en un conflicto como el que pudiera haber? ¿Por qué Macron saca la cara y empieza a hablar, porque él fue el que comenzó, de expandir un escudo nuclear a partir de lo que tienen los franceses, si lo que tienen los franceses es imposible como capacidad de competir? Macron está, como tantos otros líderes de los que estamos hablando, colgado de una política externa donde él grita, pero adentro cada vez le va peor. ¿O alguien cree que los jóvenes franceses quieren ir a la guerra? ¿Alguien cree que los ciudadanos franceses, que no son especialmente expansivos en su gasto personal, van a querer pagar cada vez más impuestos para armar una estructura nuclear con sus vecinos? La idea de los europeos de la posguerra fue una idea de vivir en un estado de bienestar acoplados al poder militar norteamericano. Ahora, esa situación no puede revertirse
en un mecanismo de armar una Europa nuclear. Lo que tiene que ir Europa es hacia la paz. Y para ir hacia la paz tiene que cambiar los líderes que hoy tiene. Es lo que está claramente en el sentimiento colectivo. Cualquiera que camina por nuestros países hermanos, en realidad padres y madres de la cultura sudamericana, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, todo lo que nos ha llegado a nuestras costas, la gente común no quiere la guerra, quiere la paz. Hay que terminar la guerra de Ucrania, hay que dejarse de delirios nucleares y hay que ir trabajando cada vez más para una nueva Europa asociada a Occidente, respetando los que están del otro lado, porque los que están del otro lado no desaparecen porque uno amenace, grite o le ponga sanciones. De hecho, todas las sanciones que le pusieron a los rusos, cuando llegó el momento, hicieron la baladronada de que le iban a dar ese dinero a los líderes como Zelensky, lo que ocurrió es que le dieron un crédito, es decir, algo a pagar. Me parece que la Europa nuclear es un delirio peligroso de dirigentes políticos todos muy desgastados. Starmer está sitiado, Macron ni hablar, Pedro Sánchez un tipo lamentable. El alemán se mantiene, bueno, porque es un tipo de otro nivel, pero los demás realmente no están a la altura de las circunstancias. Así que me parece que hablar de una Europa nuclear es un delirio. Es un momento, desde luego, complicado para los líderes europeos. Se ha visto en Múnich, se ha visto en Davos. Escuchaban hace escasos minutos el mensaje de Pedro Sánchez para Donald Trump, pero hay más. Tenemos más últimas horas, más temas, y en este caso uno de los que hasta hace poco era uno de sus principales aliados. Hablamos de Canadá, hablamos del primer ministro canadiense, Mark Carney, que está urdiendo una especie de plan secreto contra Trump, una alianza. Nos va a contar los detalles nuestra compañera Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues sí, se están revelando cada vez más esos siguientes pasos que está dando Mark Carney, que lidera ya ese megabloque comercial para frenar a Donald Trump y para redibujar el comercio mundial. Y es que fíjense en este nuevo mapa comercial global, porque podría estar entrando ya en esa nueva etapa. Mientras Donald Trump endurece su discurso arancelario, el primer ministro canadiense, Mark Carney, impulsa esa alianza inédita entre la Unión Europea y entre el bloque transpacífico. El objetivo que mantiene es crear un puente comercial entre casi 40 países y también contar con 1.500 millones de personas para poder reducir esa dependencia de Estados Unidos y a la vez pues protegerse ante las futuras guerras comerciales. No se está negociando aún ese gran tratado, sino más a nivel técnico, pero la clave sí que es que las reglas de origen van a permitir mover piezas y productos entre ambos bloques con menos barreras y también contando con menos aranceles. Y en la práctica, por tanto, esto significa que las cadenas de suministro más flexibles estarían quedando pues de esa manera, con ese intento de construir también una tercera vía entre Estados Unidos y China, y por tanto también pues el nacimiento clave de esta iniciativa justo cuando crecen estas tensiones comerciales globales está reflejando pues una idea clara por parte de Mark Carney, y es que las potencias medidas quieren cooperar para no quedar atrapadas entre los grandes bloques, como por ejemplo Estados Unidos. Y ojo, Sergio, porque si prospera esta alianza podría redefinir las reglas del comercio mundial en la próxima década. Veremos también cuáles son los siguientes pasos y si nos da más información Mark Carney. Bueno, pues estos son los siguientes pasos. Así es como responden también a las bofetadas de Donald Trump, en este caso Canadá. Veremos si también capaz o no de devolver el golpe. Muchas gracias, Valeria, por esta última hora, por este tema. Canadá se enfrenta a Estados Unidos. Luego, en el cierre, nos cuentan más detalles. Cierre sin cierre, porque Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, hoy está cerrada igual que la bolsa en Asia, pero sí, tendremos el cierre de Wall Street. Además, contaremos con 4 expertos presenciales aquí en la tertulia en Negocios Televisión. Bueno, pues luego estamos muy atentos a esa tertulia económica. Muchas gracias por esa última hora, por ese tema. Nosotros vamos a seguir mirando a más asuntos, vamos a seguir mirando a Europa, a Estados Unidos y sobre todo pues a esta alianza nuclear. Adrián, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parece que Polonia, Alemania o incluso Francia estén hablando de armas nucleares y también cómo puede cambiar, cómo puede alterar el orden mundial? Sí, como ha dicho Carlos, es un disparate, pero me temo que lamentablemente no hay que descartar en absoluto que se camine en esa dirección. ¿Por qué? Porque
el fondo de lo que está sucediendo en Europa responde a un contexto de pánico, de una élite corporativa, fundamentalmente un establishment en situación de pánico porque le está fallando todo. Es decir, es esta élite angloamericana, si se quiere, bueno, o atlántica, que ha controlado el mundo desde los años 90, aparentemente sin problemas. De pronto está perdiendo el control del mundo y el gran detonante está siendo la guerra en Ucrania. Están asentados en un modelo económico que no funciona. Europa lleva 20 años en situación prácticamente de estancamiento económico. Y por otro lado tienen unas tensiones internas, un choque interno entre estas dos tendencias que hemos comentado, que están poniendo en cuestión el futuro político del control de los gobiernos europeos. Esto es una situación realmente peligrosa para esas élites y no se trata simplemente de una cuestión ideológica, ¿no? Nosotros siempre ponemos como referencia cómo están muy probablemente asustados porque están poniendo como referencia lo que ocurrió con una élite similar, una élite adjunta a ellos en Rusia, ¿no? Es decir, en el momento en que el grupo de Putin llega al poder en el año 2000, lo que hizo es echar del poder a estos, los que se llamaban los oligarcas, pero claro, echar del poder supuso expropiaciones en algunos casos. Hubo oligarcas que fueron a la cárcel, otros al exilio. Uno de los más importantes, en unas declaraciones en televisión, expuso claramente que ellos estaban trabajando coordinados por los Rothschild, que son precisamente uno de los grandes referentes del establishment europeo occidental. Es decir, que estos oligarcas que en realidad controlan la clase política europea se están sintiendo en una situación límite, en una situación de pánico frente al riesgo de que su modelo de referencia económico y político caiga. Y están viendo su propio futuro personal en cuestión como consecuencia de ello. Por eso, para ellos, la victoria rusa en Ucrania, lo ven como un punto de inflexión en esa dirección, la victoria rusa en Ucrania es inaceptable. Es decir, están dispuestos a cualquier cosa para evitar esa victoria, y ya hemos visto cómo desde que el momento en que se ve que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste en el año 2023, apuestan por una escalada, si es necesario, a una guerra europea o a una guerra mundial, si es necesario, ¿no? Es un contexto al que querían arrastrar a Estados Unidos, pero que se vuelve mucho más difícil a partir de la victoria de Donald Trump hace un año. Y a partir de ese momento pues empiezan a pensar en otro tipo de estrategias que les permitan o bien conseguir arrastrar a Estados Unidos al conflicto una vez que se supere esa etapa del trumpismo, o bien todo tipo de medidas para, mientras tanto, controlar el poder político. Hemos hablado antes de lo que hicieron en Rumanía, de cómo un comisario europeo amenazaba con hacer lo mismo en Alemania, cómo se han ido produciendo en varios países europeos restricciones continuadas de derechos civiles, con cientos o miles de detenidos en países como el Reino Unido por comentarios en redes sociales, estas amenazas continuas contra las redes sociales que no controlan, amenazas contra las propias redes sociales para que censuren en la línea que ellos entienden necesario. Y por eso no hay que descartar absolutamente nada de un establishment que está en una situación de verdadero pánico. Antes de dejar el poder, van a hacer todo lo que esté en sus manos. Si piensan que la única salida es apostar por una especie de paraguas nuclear, con todos los riesgos que esto puede significar desde el punto de vista humano y geopolítico, pues no hay ninguna duda de que van a intentarlo. Bueno, pues todo esto en un contexto en el que la próxima semana se va a cumplir precisamente el 4º aniversario de esta guerra en Ucrania. Se esperan también conversaciones de paz en este sentido en Ginebra. José Luis, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué esperas de cara a estas negociaciones y en un momento en el que Zelensky sigue insistiendo en que no se van a ceder territorios?
Bueno, Zelensky es un personaje en ese aspecto absolutamente ya secundario, aunque intente mejorar un poco su imagen con la convocatoria de elecciones en plena guerra y después de las circunstancias, bueno, pues que han sucedido, ¿no? O sea, aquí todo depende, el bando ucraniano únicamente depende del apoyo militar que le puedan ir dando por los países europeos, que como bien se ha dicho antes, bueno, pues tampoco tienen un soporte económico que puedan proporcionar más, porque ya es a costa esencialmente de las estructuras sociales y por tanto también los gobiernos que están posicionándose a favor un poco de esta solidaridad activa con el gobierno ucraniano, pues bueno, pues están bajo réditos y a punto casi de ser cancelados y sustituidos por otros gobiernos de otra línea política, porque las encuestas les dan un hundimiento masivo. Estados Unidos, que como vemos, bueno, va ralentizando un poco esos procesos de ayuda, porque en definitiva los objetivos del conflicto, en el cual, bueno, pues tendríamos que estudiar ahí, bueno, pues la responsabilidad y los beneficios que sacó ya los tiene. Y por parte, bueno, pues de Rusia, pues como bien ha dicho Adrián, bueno, pues la guerra la tiene más o menos ya ganada y encauzada, ¿no? Así que únicamente lo que se le niega un poco en la mesa de negociaciones lo va obteniendo en la mesa militar. El invierno, que parecía que era el periodo que más podía marcar un status quo, pues están aprovechándolo para presionar y todo el mundo está viendo esa peligrosidad de que en primavera, cuando mejoren las condiciones, bueno, el avance de las Fuerzas Armadas rusas puedan ser mayor debido al control aéreo que disponen. La aviación rusa está proporcionando, bueno, pues una gran cobertura a sus vanguardias. La producción de drones es muy superior a la que pueden tener los ucranianos y por tanto esa superioridad aérea es la que está infringiendo que gran parte de la estructura energética ucraniana pues haya volado por los aires y la sociedad ucraniana esté en las circunstancias en las cuales está, ¿no? Así que claro, el planteamiento de las negociaciones exclusivamente pues pueden ser, por una parte, una presión a Ucrania, que en el discurso radical que tiene Zelensky, bueno, pues no tiene más remedio que aceptar lo que le diga Estados Unidos porque es su propia supervivencia, pero por otra parte los rusos, que les está yendo bien en el campo militar, tampoco es que tengan un interés en sentarse, sino ya están consiguiéndolo y o se aceptan sus planteamientos reivindicativos o si no, ellos no tienen por qué ceder en sus planteamientos porque, bueno, pues están ganando el conflicto un poco en ese ámbito, ¿no? O sea, la única particularidad que podríamos mirar para poder sentar al cobeligerante ruso sería en ese aspecto si las medidas, los últimos paquetes de sanciones que claramente han demostrado su ineficacia en la economía de guerra rusa, si el papel de la India, si decide no comprar los recursos energéticos rusos, seguir siendo intermediario de ello, y las últimas sanciones esencialmente contra empresas que están sirviendo de intermediarias a nivel tecnológico y a nivel también de esas ventas energéticas, puedan ahora pues estar haciendo sufrir un poco ese proceso esencialmente de construcción, de mantenimiento de armamento ruso que se está configurando con abastecimientos de tipo civil que pueden ser usados en la industria militar y que, bueno, pues todavía están consiguiendo a través de intermediarios pues obtenerlos dentro de lo que es el mercado libre europeo, ¿no? Entonces, si esas sanciones no tienen, podemos decir, esos objetivos, pues claramente Rusia no tiene ningún interés y la guerra proseguirá. Sí que Trump tiene interés en la paz porque tiene las elecciones internas en noviembre y le interesa ir cerrando todos los teatros de operaciones, poniéndose él como el gran negociador que ha conseguido la paz en el nuevo